De aquí tenemos que ir allá, a llevar el evangelio dulce. Así es. No un evangelio amargo. Porque por eso es que me gusta la canción, porque el evangelio es dulce. Hay gente que predica un evangelio amargo que cuando le llega no lo endulza, y hay que llevar un evangelio dulce al oído. Nosotros en esta noche vamos a tratar de que lo que prediquemos pueda edificar esta iglesia, edifique esta iglesia. Y vamos a hacer la predicación de una manera que vayamos aprendiendo alguna cosa de la palabra de Dios que vamos a transmitir esta noche. Porque yo ahorita termino de predicar, me voy para mi casa y el pastor queda aquí pastoreándolo a ustedes. Pero si el predicador no dejó una palabra de conocimiento y de que le llegara a la iglesia, entonces yo lo que vine fue a perder el tiempo, y a perder el tiempo yo no puedo salir de mi casa. Yo tengo que salir de mi casa a ser usado por Dios para ser de bendición. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del verso 5 en adelante. Y vamos a tratar de entender estos versos. Primero vamos a tratar de entender estos versos para aprender. Porque lo que yo quiero es que esta iglesia, uno de los propósitos de nosotros es ayudar al pastor solo a que esta iglesia sea una iglesia fuerte en el poder de Dios, pero fuerte en el conocimiento también. Una iglesia sólida en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando las iglesias tienen un conocimiento fundamentado en la palabra de Dios, no son iglesias que se dividen fácil. Pero cuando la iglesia no tiene un conocimiento fundamentado en la palabra de Dios, cualquier viento la divide, la rompe, la destruye, y cualquier intruso se mete y la destruye. ¿Me están entendiendo? Porque yo estoy predicando en español. Yo quiero sentir, gloria a Dios, espero en el Señor que me estén entendiendo bien. Entonces, vamos a hablar esta noche, vamos a titular este mensaje, esta enseñanza de esta forma. Vamos a titularlo de esta forma: la misión de nosotros como cristianos. La misión como cristianos. Vamos a titularlo así: nuestra misión como cristianos. Y vamos a leer en el capítulo 10 de Mateo, versículo 5, lo que Dios nos tiene que decir en esta noche. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el verso 5: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo. Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante, estoy leyendo. Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. Necesito que todos los que le tengan Biblia lo abran, porque quiero que vayan conmigo a los versículos para que le saquemos el jugo, el provecho a esos versos y ver qué Dios quiere enseñarle a través de estos versos bíblicos a la congregación. Mateo 10 del 5 en adelante. ¿Cómo digo Mateo 10 en creol? Mateo 10. Mateo 10. Oui, verset 5. Verset 5. Oui. Ya, Yes. ya. Mateo 10. Verset 5. Verset 5. Oui. Ya. Merci, pastor. Oui. Entonces, ya. Dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entren, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad los enfermos, limpiad los leprosos,
resucitar los muertos, echar fuera los demonios. Lo que de gracia han recibido, denlo de gracia. No lleven oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde ustedes entren, informen de quién en ella es digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden, y si la casa es digna de vuestra paz, vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Si alguien no lo recibe ni lo escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacúdanse el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Lo primero que voy a hacer es explicar estos versos, porque cuando se predican estos versos hay muchos predicadores que predican cosas que confunden a la iglesia. Y yo creo que merecemos como cristianos entender bien la Biblia, porque cuando usted no entiende bien la Biblia, usted no va a predicar correctamente. Y es mi deber como pastor, es mi deber como director de una misión que Dios me ha puesto, enseñar correctamente la palabra de Dios a donde voy a enseñar, a donde voy a predicar. Y lo primero que vamos a hacer es explicar estos versos para luego entonces ir al mensaje devocional que Dios nos tiene como cristiano. En el verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo. Cuando nosotros somos enviados por Jesús, no somos enviados sin una instrucción. Cuando nosotros, Jesús nos envía con instrucciones. No vaya a ningún sitio a hablar de Jesús sin una instrucción específica de lo que tú vas a hablar. No salga a la calle, no vaya a Haití, no vaya a ningún barrio dominicano a predicar sin una instrucción de lo que tú vas a hablar de parte de Jesús. Tú sales para mi casa a predicar, ¿y de qué tú me vas a hablar? No me digas. Por ejemplo, y esa es una de las cosas en las que nosotros tenemos que educarnos, que no es salir a la calle y decirle: oh, pastor Solo, yo quiero ir, que usted me envíe. Pero cuando yo te envíe, ¿qué instrucción tú llevas y qué tú vas a decir donde tú vas a decir? Cuando viene a ver, el hermano va y vuelve allá, y cuando le pregunta el pastor: ¿y qué tú dijiste? Y el hermano dijo: yo dije lo que me llegó a la boca. ¿Y qué fue lo que te llegó a la boca? Ya se me olvidó lo que me llegó a la boca. Entonces ni sabe aquel ni sabe usted lo que él dijo. Dejó un problema ahí. Amén. Entonces tenemos que ir con una instrucción específica de lo que vamos a hablar. No somos locos para salir a la calle sin saber lo que vamos a hablar. Tenemos que tener claro lo que vamos a hablar. Antes de salir, agarre la Biblia, lea los versículos, apréndaselo bien, y entonces vaya y predíquele a la gente. Eso de salir a lo loco a la calle a predicar, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Ven acá, ¿y por qué nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes a como lo hizo Jesús? ¿Cómo tenemos que nosotros hacer las cosas? Como nosotros queramos, como lo dice Cristo. Como lo dice Cristo. Entonces aquí dice Jesús que Él lo envió con instrucciones. Tenemos que salir con instrucciones.
Vamos a seguir. Dice, por camino de gentiles no vayan y en ciudades de samaritanos no entren. Estos versos hay que explicarlos para que no se malentienda. Cuando el Señor dice no vayan a caminos de gentiles y en ciudades de samaritanos no entren, es bueno que leamos otro versículo en la Biblia. Yo quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5. No, Juan capítulo 4. Jacques. Capítulo 4, verso 4, en adelante. Juan capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Y le era necesario pasar por Samaria, pues fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Volvemos ahora a Mateo capítulo 10. Volvemos ahora a Mateo capítulo 10, versículo 5. Recuérdense la respuesta de la mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se tratan, no se relacionan. Oiga bien, oiga bien. Y le voy a explicar ahora el milagro del Evangelio, el poder del Evangelio, la intromisión del Evangelio y el alcance del Evangelio. Allí dice esta mujer que estas dos razas están en conflicto, que estos dos grupos están en conflicto, que estos dos grupos tienen problemas, samaritanos y judíos. Pero Jesús le dice, cuando manda a los discípulos, no vayan a ciudades samaritanos. ¿Por qué se lo dice? Porque como los samaritanos tenían conflicto con los judíos, el evangelio había que empezarlo a predicar primero en Jerusalén, primero en Israel. Y lo vamos a leer ahora en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Versículo 8. Actes chapitre 8. Capítulo 1, versículo 8. Lo leo. Capítulo 1 del versículo 8, libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: Actes chapitre 1er. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y después lo último de la tierra. Ahí están los haitianos, los dominicanos, los cubanos, los americanos, los jamaiquinos, los bahamenses. En lo último de la tierra, donde quiera que haya tierra, tenemos que llevar este testimonio de Cristo Jesús. Aleluya. Donde quiera que llegue el mundo, tiene que llegar Cristo. Donde quiera que llegue la tierra, donde quiera que llegue el mar, donde quiera que lleguen los ríos, tiene que llegar Jesucristo. Amén. Entonces, el compromiso es llevar el evangelio a lo último de la tierra. Pero ¿por dónde había que empezar? Por Jerusalén. Por eso Jesús le dice: no vayan a la ciudad de samaritanos, porque ahora es en Jerusalén, ahora es aquí en el patio que hay que predicar. Voy a llevar eso a contextualizar el problema actual. Muchas veces nosotros queremos irnos a Estados Unidos a predicar, a África a predicar, pero usted no está predicando en el barrio.
Amén. Tú te quieres ir para Gonaíbi a predicar, te quieres ir para Plesán a predicar, te quieres ir para Puerto Príncipe a predicar, pero tú no estás predicando aquí. Los haitianos que están aquí, ¿quién le predica? Por eso el Señor dice, no vayan a ciudades samaritanos, porque primero hay que predicar aquí, donde estamos, en el lugar donde estamos, en Jerusalén. Tenemos que predicar donde está la iglesia, donde está la congregación, donde existe la congregación. Antes entonces de ir a otro lado, tenemos que empezar por la casa, antes de ir a la casa ajena. Tenemos que empezar por la de adentro, antes de ir afuera. Entonces dice, no vayan por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos entréis, porque la misión ahora no es con los samaritanos, sino con los judíos. Porque primero vamos a predicarle a lo de nosotros, porque aquellos tienen un conflicto. Entonces, como hay un conflicto entre samaritanos y judíos, vamos a empezar por donde más fácil se pueden ganar las personas. Cuando se está haciendo la misión cristiana, nuestra misión como cristianos, no debemos empezar por los lugares más difíciles, sino por lo más fácil. A veces yo veo gente peleando allá con aquellos ateos, y este que está aquí, que está muerto porque llegue uno que le predique, no aparece nadie que le predique. Estamos peleando con aquellos que están como los burros y como las paredes de duras. Pero aquí al lado de tu casa hay uno que está necesitado, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene necesidad de que tú le prediques, que necesita que tú le hables de Dios. Y entonces, ¿quién va donde ese? ¿Quién va donde el que lo necesita? Vamos a empezar por donde primero la gente quiere oír. Amén. Amén. No empecemos por donde los que no quieren oír. Empecemos por donde los que quieren oír. Y después que prediquemos lo que quieren oír, nos ganemos lo que quieren oír, entonces vamos donde los que no quieren oír. Pero ya no ganamos lo que quieren oír. Amén. Entonces la palabra aquí dice, por caminos de gentiles no vayan. En la Biblia la palabra gentil se usaba para referirse a todo el que no era judío. Apréndase eso. La palabra gentil se usaba para referirse a todo aquel que no era judío. Si yo, por ejemplo, estoy en Haití y le digo a usted, por ejemplo, ¿cómo se llama ese hermano? Por ejemplo, Daniel, no vaya y le predique a dominicanos, a jamaiquinos. Solo predícale a los haitianos ahora. Él tiene que entender que yo le estoy diciendo que ahora es a los haitianos, aunque después le predique a aquellos, pero ahora es a los haitianos. ¿Estamos entendiendo lo que se está predicando? Entonces, no vaya por camino de gentiles, o sea, no vayan a donde los que no son judíos. Primero con los judíos, primero en Jerusalén, primero testigos en Jerusalén. Vamos a dar testimonio de que Cristo es el Salvador en Jerusalén primero, luego en Judea, luego en Samaria, luego en lo último de la tierra. Por eso cuando usted lee esos versos, si usted no lo interpreta bien, usted puede pensar que Jesús está excluyendo a los samaritanos. Jesús no está excluyendo a los samaritanos. Jesús lo que está diciendo es que el trabajo con los samaritanos era después. Porque si usted lo lee así como el burro, va a pensar, pero el Señor excluyó a los samaritanos, pobres samaritanos, se lo llevó el diablo y el infierno. No, es que en el momento no era el caso con los samaritanos, era después. Ahora mismo yo estoy atendiendo al pastor solo y Daniel quiere que yo lo atienda. Yo le digo, Daniel, aguántate, que es después. Pero Daniel no quiere que sea después ahora, pero Daniel es después. Sí. Es con el pastor solo que estoy ahora. Cuando termine con solo, arranco contigo. Así es. ¿Estamos entendiendo? Amén. Primero con los judíos, después con los samaritanos.
Entonces, si vamos a aplicar eso a nuestra iglesia haitiana, ¿cómo tenemos que hacerlo? Primero, vamos a ganarnos a los demás haitianos que tenemos aquí cerca de nosotros y después nos ganamos a los que no son haitianos. Pero si usted está interesado en hacerlo al revés, primero a los que no son de su lengua, para después a los que son de su lengua, el trabajo se hace difícil. Vamos primero con los que son de mi lengua. Me estoy dando a entender. Yo no sé si me estoy dando a entender. Yo pienso el Señor. Primero a los que son de mi lengua, primero a los que son míos, primero a los que me conocen, primero a los que me entienden. Y después que me gane a los que son míos, entonces vamos para los otros. Amén. No seamos brutos haciendo misión, trabajo misionero. No empecemos al revés. Empecemos con lo de nosotros primero. Amén. Estamos comprendiendo qué es lo que el Señor nos está transmitiendo aquí. Amén. Vamos a seguir estudiando esto. Y mira como dice el verso 6. Si no, id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué nos dice allá el libro de los Hechos? Seréis testigos primero ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén es la ciudad principal de Israel. Jerusalén es la ciudad capital del Estado de Israel. Primero en Jerusalén, primero en Israel. Primero los judíos, después los otros. ¿Por qué primero los judíos? Porque el Mesías nació en Israel. Era de Israel. Y lo vamos a leer ahora en el libro de Juan. Volvamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 22. ¿Qué dice? Juan capítulo 4, verso 22. Juan capítulo 4, verso 22. Dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busque el Padre que le adore. Ese es el verso 23. Y el 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso dice el Señor, primero en la casa de Israel, porque la salvación viene desde Israel, porque Jesús nació en Israel, porque Jesús nació, humanamente hablando, de padres judíos. Entonces tenemos que empezar por Israel. ¿Por qué? Porque Dios escogió el pueblo de Israel. ¿Y por qué lo escogió? Porque Dios es soberano. ¿Y por qué? Porque Él quiso hacerlo así. Y Él puede. Entonces dice el verso 7 de Mateo 10, volviendo a Mateo 10, verso 7, dice: y yendo a predicar el reino de los cielos, decir, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a explicar eso. El reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que usted ahora haga algo conmigo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y escoja a alguien
en el oído y dígale, el reino de Dios se ha acercado. Qué bon monde dit ouais mon Dieu avancer. Avancer beaucoup trop. El reino de Dios se ha acercado. Díganlo todo. Díganlo todo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Esa es una palabra poderosa. Esa es una palabra poderosa. ¿Tú sabes por qué es una palabra poderosa? Porque cuando la Biblia dice que el reino de Dios se ha acercado, cuando el reino de Dios se ha acercado, vamos a ver cómo es eso. ¿Qué trae el reino de Dios? Mírenlo, aquí lo voy a leer ahora. Y usted ahora va a agarrarse de la mano del que está cerca de usted. Agárrale la mano al que está al lado suyo. Dice: sanad enfermo, limpiad leproso. Dice: sanad enfermo, Sanad enfermo, limpiad los leprosos, limpiar los leprosos, resucitar a los muertos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios echas fuera a los y demonios dar de gracia y da de gracia lo que de gracia ha recibido. lo que de gracia ha recibido. Ok. Cuando el reino de Dios se ha acercado, pasa algo grande en tu vida. Aleluya. Amén. Tú antes tenías el espíritu de la droga, el espíritu de los papabocó, el espíritu de la brujería, el espíritu de prostitución, el espíritu de odio, el espíritu de mentira. Y cuando el reino de Dios se ha acercado, toda esa lepra, toda esa cosa sucia que estaba en ti, el reino de Dios la arrasó. Aleluya. Agarra al que está a tu lado. Tú no podías perdonar. Tú no podías perdonar. Tú no podías perdonar y ahora perdona. Tú no podías amar y ahora ama. Tú no podías bendecir y ahora bendice. Porque cuando el reino de Dios se ha acercado, no es que viene y nos pone un presidente nuevo, porque la gente cree que el reino de Dios es cambiar de presidente. Todos los presidentes son malos, todos son mentirosos, todos son engañadores, porque todos están corruptamente corrompidos. Aleluya. El reino de Dios se acercó a mi corazón. ¿A dónde fue? Aleluya. A mi corazón. Póngase la mano en el corazón. Aleluya. El reino de Dios se acercó a mi corazón. Y di, toda la cucaracha, todos los insectos, todo lo diabólico que estaba ahí, el reino de Dios lo quitó y puso la ley de Dios ahí. Amén. Amén. Ahora vamos a seguir predicando, pero ahora yo necesito que hagamos algo. Como ese reino se acercó y como ese reino tocó tu corazón y ese reino te cambió, porque antes tú eras del reino de Satanás y ahora eres del reino de Jesús. Aleluya. Lo que está en ti es grande ahora. Aleluya. Ahora ponle la mano a alguien y empieza a orar por esa persona. Ora. Ponle la mano a alguien y empieza a orar. Ora. 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 Para que el reino de Dios se cree en ti. Ora. Santo. Aleluya. Ora, ora. Ora por él. Ay. Ora para que se sane tu corazón. Se sana tu corazón. Para que se limpie tu corazón. Se sana. Sí. Sí, ahí, porque antes tú estabas amarrado por el diablo, por el papabocó, estabas amarrado por Satanás, estabas amarrado por Satán antes, pero Cristo Jesús te sacó la maldad del diablo dentro de tu corazón. Cristo Jesús te liberó, Cristo Jesús sacó el infierno de ti, porque antes era el infierno que tú tenías dentro, y ahora Cristo puso su gloria, su bendición, y tu cara, tu rostro brilla, tu corazón brilla, porque ahora está la gracia de Dios en ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. La gente no entiende cuando se dice que el reino de Dios se ha acercado. La gente cree que es un cambio de gobierno, que es un cambio de sociedad. No es un cambio de corazón. Es aquí en el corazón. Es en el corazón que el cambio viene. Porque yo no puedo cambiar a mi sociedad si no cambia mi corazón. Yo no puedo cambiar a mi país si mi corazón no cambia. Si el que tiene que cambiar eres tú primero para que cambien los demás. Aleluya. Porque el reino de Dios tiene que vivir en ti.
¿Y qué trae el reino de Dios? Justicia, paz, misericordia, amor, perdón, gracia, bendición. Fuera la miseria, fuera el hambre, fuera el engaño, fuera la opresión, fuera la esclavitud, fuera la maldad, fuera la mentira, fuera la demagogia, fuera la maldad del diablo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque cuando el reino de Dios llega, la demagogia, la mentira, el engaño, la opresión, el adoctrinamiento falso, todo tu sistema de opresión se tiene que caer. Porque el reino de Dios te libera. La libertad está en la verdad del reino de Dios. El reino de Dios trae verdad. El reino de Dios trae libertad. El reino de Dios trae amor. El reino de Dios trae paz. El reino de Dios trae gozo. Aleluya. Pero si tú no vives en la paz, en la libertad, en el gozo, en la verdad, en el amor, necesitas que el reino de Dios se acerque a ti. Necesitas que el reino de Dios se acerque a ti. Y eso no tiene que ver de qué color tú seas, de qué tamaño tú seas. Es que tu corazón necesita que el reino de Dios se acerque a ti. Sigo, pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver algo importante del reino de Dios. Verso 8. Lo que de gracia ha recibido, de gracia debe darlo. Lo que de gracia, verso 8. Lo que de gracia ha recibido, de gracia debe darlo. Miren, si algo hace el reino de Dios, cuando se acerca al corazón de alguien, es que le cambia la mente. Yo no sé por qué ustedes se tienen que estar matando por un plato de comida. Amén. Santo. Gloria a Dios. Presta atención, papi. Yo no sé por qué hay que estar matándose por una ropa. ¿Por qué tenemos que matarnos por un plato de comida? Porque el verso 8 dice, lo que de gracia ha recibido, de gracia debe de darlo. Una de las cosas que tienen la gente que conocen el reino de Dios es que no aman las cosas materiales, no aman la comida. Mire, yo conozco gente que han llegado a la casa de hermanos que tienen el reino de Dios en la cabeza y en la mente. Siéntate bien. Yo conozco gente que tiene el reino de Dios en la cabeza y en la mente y en el corazón. Y han llegado hermanos a la casa y la única comida que hay es la del pastor o la del hermano. Y el hermano le dice, dele la comida mía al que lleva. Pero cuando el reino de Dios no está en la cabeza, ¿tú sabes lo que hace? Esconde la comida porque esa es la única que hay. Escóndela en toda parte. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Me estás comprendiendo? Amén. ¿Te comprendo más? ¿Me comprende? Sí. Yo tengo la comida tapada aquí. Es la única que hay. Llega aquel con hambre y yo digo, escóndela. Pero cuando el reino de Dios se ha acercado, dice el verso 8, lo que de gracia ha recibido, de gracia lo da. La doy. Y entonces tú sabes lo que pasa cuando tú das, tú recibes más. ¿Usted quiere saber quiénes son la gente pobre que nunca va a salir de la miseria? Lo que no dan. ¿Tú quieres saber cuáles son los que van a vivir mejor? Lo que dan. Lo que están dispuestos a dar de lo que, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su vida. Yo estoy hablando de ti, de tu vida. Yo estoy hablando de darte tú, no estoy hablando de dar lo que tú tienes, darte tú. Pero cuando te da tú, te vas tú con lo que tú tienes.
Yo no desaprovecho una oportunidad. Cuando me sale uno adelante con hambre, yo no la desaprovecho. Yo no me niego esa oportunidad. Porque cuando me sale uno con hambre delante a mí y me dice, tengo hambre, es una oportunidad para yo cumplir y vivir lo que dice ahí en el capítulo 10, verso 8. Lo que de gracia he recibido, de gracia debo dar. Tú sabes la comida que yo tengo metida en el 3 estómagos. Tú sabes la buena comida que yo me he comido. Y ese hambriento y ese mendigo necesita comer. Y yo le digo, no, tú tienes hambre, come. Come. Pero el que no tiene el reino de Dios dice, no, no te puedo dar. Y le dice, vete por ahí, muérete, jódete. ¿Lo queremos ver? Vamos a terminar con esto. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Verso 34 en adelante. 32. Mateo 25, 32. Dice, y serán reunidas. Mateo 25, 32 en adelante. Amén. Ya. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Hay unos que son ovejas, hay otros que no son ovejas. No todo el que está en el templo es oveja. Hay muchos en el templo que no son ovejas, que son cabritos, que son violentos, salvajes, agresivos, y que lo que tienen adentro es un espíritu de soberbia y de reverdía. Reverde, reverde. Lo único que hacen es crear problemas en el hogar y en la iglesia. Las ovejas tienen una particularidad, que son obedientes y mansas. Pero los cabritos son rebeldes. Y si el pastor no se pone fuerte, le quitan el pastorado, lo rompen, lo dividen, le desbaratan la iglesia. El cabrito se conoce por una sola cosa, porque no escucha la voz del pastor. Pero las cabritas, las mujeres que son cabritas, ni escuchan al esposo ni escuchan al pastor. ¿Te está oyendo? Porque no me digas tú, mujer que está aquí cristiana, que tú vienes y escuchas el pastor solo, pero no escuchas el marido tuyo en tu casa. Tú eres una cabrita. Porque tu primer pastor es tu marido. Y el segundo pastor es el que predica en la iglesia. Si no escuchas el pastor de tu casa, no me digas que escuches el de la iglesia. Porque eres una cabrita, no eres una oveja. ¿Te compramos? Oui. Y el pastor de las ovejas pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me metiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le dirán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? O con sediento y te dimos de beber. O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Respondiendo el rey le dirá, de cierto le digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Tú tienes ropa y hay uno que no tiene ropa. No lo dejes desnudo. Tú tienes comida y hay uno que tiene hambre. Parte tu pan en dos. Tú tienes en tu casa agua y hay uno que se
está muriendo de sed, apártale un poco de agua, no lo deje morir de sed, porque lo que de gracia tú has recibido, de gracia también debe de darlo. Y aquí la Biblia dice, ¿cómo yo cumplo eso? Míralo aquí, porque lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Tú sabes quiénes son esos pequeños? Todo el que te sale adelante con necesidades, todo el mendigo, todo el hambriento, todo el indigente, todo el necesitado, todo el que te sale adelante, ese es el pequeño en el cual se está manifestando el rostro de Jesús. Y los que tienen el reino de Dios no perderán la oportunidad de meterse la mano en el bolsillo y decirle, tiene hambre, vas a comer. Y tú dirás, pastor, pero ¿y si yo hago eso? ¿Cómo me quedo yo? Tú te quedas con la gracia de Dios. ¿Y tú sabes lo que va a pasar contigo? Lo que dice la Biblia, que si Jesús alimenta a las aves de los cielos, mucho más lo hará contigo. Mateo capítulo 6 dice, porque si Él alimenta a las aves del cielo, también te alimentará a ti. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. ¿Estamos entendiendo? Yo estoy hablando por la palabra de Dios. Le estoy hablando por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el segundo grupo, a lo de la izquierda. Dice entonces, el verso 41. Entonces dirá lo de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y su sangre, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Verso 41 y 42. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto te digo que por cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Estos irán al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Lo que de gracia has recibido, de gracia debes de dar. No importa cuánto tiempo tú tengas en la iglesia. Termino con esto. Me va a faltar tiempo para predicar este mensaje completo. Otro día termino el mensaje, pero hasta ahora voy a terminar esta parte, porque quedan unos versos por explicar y quiero ser prudente al predicar. Yo soy muy prudente como predicador. Me eduqué para ser prudente como predicador. Me formé bíblicamente y teológicamente para ser prudente. Pero otro día vengo a terminar el mensaje. Ahora termino con esta parte, porque me quedaron como 4 versos más por explicar. Lo de los samaritanos lo expliqué, lo de los judíos lo expliqué. Ahora termino con esto. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios se ha acercado a ti? A mí no me preocupa que tú estés sentado en ese banco. A mí no me preocupa que tú vengas a la iglesia como tú quieras venir, vestido de la manera que tú vengas. Eso está bien, eso se respeta. Lo que a mí me preocupa es ver si cuando tú tienes la oportunidad de practicar los principios del reino de Dios, ¿qué tú haces? Si cuando tú tienes la oportunidad que tu pastor y la esposa de tu pastor tienen problemas en su casa, en vez de ustedes ponerse a criticarlo, ¿qué ustedes hacen por su pastor? En vez de ustedes ponerse a pelear por el pastor, ¿qué ustedes hacen por él? O lo critican o lo aman, o lo tumban o lo levantan. ¿Y qué tú haces por tu hermano que viene a la iglesia con problemas? ¿Y qué tú haces por tu vecino? ¿Y qué tú haces en tu casa? Y las mujeres que hacen con los maridos son soberbias, son peleonas, son rencillosas, o aprenden en silencio a obedecer a su esposo y traen paz a la iglesia y al hogar. Por eso no me hable de la religión y de que tiene 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia. Dime cuánto tiempo tú tienes en el reino de Dios. Porque tú puedes tener 20 años en el templo y en el reino de Dios, ¿cuánto tiempo tú tienes? En el reino de Dios estamos cuando
aceptamos la ley de Dios en mi corazón, y la ley de Dios es respeto, obediencia, sumisión, paz, amor, gozo, compartir, dar, misericordia, entregarte y reprender al diablo. Esa es la ley de Dios, el reino de Dios. No que tú aparezcas como un religioso de iglesia en iglesia. El reino de Dios se ha acercado. Y cuando el reino de Dios se ha acercado, es decir, que Jesucristo se ve en mi vida, que la palabra de Jesús se ve en mi vida, que la mente de Jesús se ve en mi vida, que el amor de Jesús se ve en mi vida, que los principios de Jesús se ven en mi vida, que el lugar donde yo estoy está estructurado y dividido por los roles y por las funciones que delega la Biblia. No lo que yo quiero, no lo que tú digas, sino lo que la Biblia dice. Entonces terminamos con esto, digamos todo, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, digan todo. Vamos a hacer lo que dice la palabra. Vamos a dejar que la palabra de Dios me gobierne. Vamos a dejar la palabra de Dios me gobierne. Para que el reino de Dios se acerque a mi vida. Para que el reino de Dios me acerque a mi vida. Amén. Dios le bendiga mucho.